Bienvenidos a una nueva reacción de terror con Tumbao Terror. Ojito que Jordi Wild ha subido nuevo vídeo justamente hoy en el rincón de Giorgio. El extraño caso de la familia que fue masacrada de forma imposible, la familia Darden. Comienza el cine, encima creo que es la primera vez que reaccionamos a un vídeo del rincón de Giorgio recién sacado del horno. En este canal ya sabéis lo que os soléis encontrar: historias macabras, perturbadoras, trágicas, historias normalmente reales de las que conocemos casi todo. Sabemos lo que sucedió antes, sabemos lo que sucedió durante y conocemos su resolución, es decir, quién lo hizo y qué pasó después. Hoy cambia por completo esta dinámica porque la historia que os traigo hoy es una de las más extrañas y misteriosas de toda la historia moderna de la criminología. ¡Hostia! Por supuesto, caso verídico en el que nos encontramos una serie de muertes muy crueles, muy extremas, pero que no tienen ningún sentido. Espero que estéis preparados porque... Por cierto, tiene que ver que es otra familia, como el último vídeo que reaccionamos apenas hace 3 días de la familia de la India, de 11 personas que aparecieron colgados todos en su propia casa. Caso muy misterioso también. El caso de hoy se las trae. No tan solo estamos hablando de un caso duro de explicar, duro de narrar, sino también duro de escuchar, y que al no tener ningún tipo de significado, esa extrañeza puede penetrar seguramente en vuestro cerebro. ¿Qué? Mucho más fuerte que si conociéramos todos los detalles. Hoy, en ya me hice caquita encima. Este nuevo vídeo en el rincón de Giorgio, la extrañísima ejecución de la familia Darden. ¡Wow! Ey, para el carro, Jordi, un momentito, no vayas tan rápido que te emocionas, te aceleras y quieres avanzar demasiado. Antes, tengo que decir una cosita, y es que este 23 de mayo regresa Dogfight. Regresa con su 4ª edición. ¡Bro! Ese se parece al señor Tumbao. Fuera broma, justo le estaba hablando antes con mi novia que este año lo voy a ver por primera vez. Nunca lo he visto completo, siempre he visto clips. Y he quedado con mi novia para ver Dogfight el 23 de mayo. Y luego hacer el amor y a dormir. Plan perfecto. Dogfight Wild Tournament Tokyo Blood, ambientada tiene buena pinta, en las calles nocturnas del Tokio más macarra, luces de neón, callejuelas, humo, yakuza, todo esto y mucho más lo tendréis en una edición impresionante, espectacular. Así que todo el mundo a clicar en el link que tenéis en la descripción de este vídeo y a darle a la campanita para que os avise. Quiero que todo el mundo esté viendo este Dogfight 4 a la 1 de la madrugada, hora española. Ojo, a la 1 de la madrugada. 7, 8 en Latinoamérica. Bien tarde. Ahí os espero a todos porque va a ser sin duda. Supongo porque es para mayores de 18, por eso tan tarde. El evento más heavy que jamás haya hecho, y yo creo que estaremos hablando del mejor evento de hostias que nunca vais a ver o que nunca habéis visto. El día antes, como siempre, tendremos los careos y estaremos calentando un poquito el ambiente. Tengo muchas ganas de ver cómo un tío de sumo traído expresamente de Japón, ¿en serio? Hace un cara a cara con un boxeador en uno de los combates más... ¡Un luchador gordo de sumo contra un boxeador, cabrón! Bro, ¿quién ganará eso, lol? Extremos que jamás veréis. Y ahora regresamos al tema del vídeo. Vale. Y vamos con la familia Darden. Pongámonos serios. ¿Qué le pasó a la familia Darden? Masacre sin sentido. Para empezar, ¿quién era la familia Darden? La familia Darden estaba compuesta de 3 miembros y un futuro a punto de llegar. Tenemos por un lado a Russell Keith Darden, de 29 años en el momento de su fallecimiento, a Ruby Elaine Darden, de 30 en el momento del asesinato, y al pequeño Peter Shane Darden, de tan solo 3 años. Pobrecillo, ¿Y por qué he dicho el que eran niño? 3 con un miembro a punto de llegar? Pues porque Elaine, en el momento en el que sucedió este terrible acontecimiento, estaba embarazada de su hija y de momento no comentó nada más al respecto. Y cuando vayamos ya a lo que pasó en ese fatídico día... Oye... Ha dicho no comento más y con... O sea, porque puede que sea importante ese embarazo. A lo mejor esa mujer estaba embarazada de otro hombre que fue el que los asesinó.
¿Te imaginas? Explico algo que de verdad es de lo más duro que jamás he narrado en el Rincón de Giorgio. Hostia. ¿Y qué sabemos de esta familia realmente? Pues Pinta muy fuerte. poquita cosa, y eso es algo buenísimo en personas anónimas. Significa que no tenemos historia de violencia anterior, no tenemos crímenes, no tenemos peleas con vecinos, no tenemos drogodependencia, ni alcoholismo. Una familia Todo el normal mundo y corriente. Los definen como una pareja modélica, acogedores, buena gente, ¡Qué bonitos! simpáticos, trabajadores, católicos. De hecho, ambos tenían una relación muy íntima con una pequeña iglesia baptista local, lo que de alguna forma conforma un tipo de pareja, un tipo de familia, yo creo que de las más limpias y mejores que he traído en la historia de este canal. Ya sabéis que normalmente suelen haber aquí familias a veces desestructuradas, problemáticas, con algún elemento que distorsiona toda su relación. Lo raro es que no, Aquí no tenemos esto. Aquí Qué tenemos raro. a dos buenas personas que tienen un hijito pequeño, que viven en una pequeña localidad de Estados Unidos, y no hay mucho Tío, más que decir. Siempre en Estados Unidos. Siempre, no falla, ¿eh? Pero vamos a intentar indagar un poquito más incluso en sus perfiles, ¿no? Tenemos por un lado a Russell Keith Dardeen, nacido en Mount Carmel, Illinois, en el año 1958. Infancia tranquilísima, adolescencia tranquilísima, y que en su vida adulta se desplaza a una pequeñísima localidad de Illinois llamado Ina, y acaba trabajando como operador en la planta de tratamiento de agua del Rend Lake Water Conservancy District. Lo he intentado hacer lo mejor que he podido. No puede tener una vida más normal. Su madre incluso llegó a explicar, a comentar, que era tan ahorrador que llegó en su trabajo a vender latas de refresco para ir haciendo un pequeño bote para la universidad de su hijo. Persona modélica, vamos. Incluso, para añadir aún más capas de perfil idílico al de Keith, deciros que era el cantante principal del coro de la iglesia, mientras que su mujer era la pianista. Vamos. Brother, participaban en la iglesia, cantaban en el coro, y la mujer la pianista. O sea que era una familia religiosa y todo, y buena gente. ¿Qué asunto raro tendrían para acabar así? Con la mujer, pues. Ruby Elaine Cowling ¿Algo Dardeen, raro pasó? nacida en el año 1957 en Albion, Illinois. Infancia y adolescencia muy tranquilas, buena persona, también muy católica. De mayor trabaja en una tienda de material de oficina, y sinceramente poco más hay que contar que sea destacable, más allá de que era una buena persona y no era conflictiva, no tenía problemas con nadie. Ambos, para empezar ya entrando un poquito en las extrañezas quizás de su vida, no vivían en una casa normal. Y es que compraron una casa móvil, un tráiler, que colocaron a las afueras de Ina, el pueblecito de Illinois que antes os he comentado, muy cerca de donde trabajaba el propio Keith. Esto es verdad que aquí, por ejemplo, en España, no sé si en Latinoamérica también, es bastante extraño. Normalmente aquí la gente vive en casas, en apartamentos, no en casas móviles. En Estados Unidos, como hay tantas personas que viven de tantas formas diferentes, no es nada extraño. Allí es más común. En zonas un poquito más rurales, más del Eso interior, lo he escuchado este alguna tipo vez. de vivienda. Y no significa ni que fuera una vivienda de segunda categoría, ni que estuvieran mal viviendo. Nada simplemente, que ver. pues es otra manera de vivir. Pero este tipo de vida... Sí, es común que hay camiones de estos que transportan casas de un condado a otro y van súper lento. Eso lo he visto alguna vez. Tiene una cosa que objetivamente puede ser un poquito más complicada, y es que es verdad que si tienes una situación de riesgo, de peligro, hay inseguridad en la zona, no tienes vecinos que estén al lado, por lo que te puedes sentir un poquito aislado. Esta zona, que es el condado de Jefferson, estaba en el momento del asesinato en uno de sus peores en toda la historia en cuanto a seguridad. Buah, ahí está el problema. Estaban en una zona peligrosa. Ya decía yo que algo tenía que fallar, porque parecía todo demasiado normal. Ha habido asesinatos, habían habido robos, y tanto Elaine como Keith estaban asustados, estaban alerta. Incluso se sabe que una noche una chica llamó a su puerta y no la dejaron pasar por miedo a que fuera el inicio de una trampa, y que eso acabara provocando que les pegaran, que los robaran o que les secuestraran. La situación era tan complicada en este condado de Jefferson que incluso ambos estaban pensando en irse, en abandonar Ina y volver a Mount Carmel o a otro sitio un poquito... Y no lo hicieron, tío. Ojalá lo hubiesen hecho. Y por no hacerlo, mira lo que pasó. Más
dentro de la civilización. Pero esto es importante porque nos da un perfil de dos personas que no son ajenas a los problemas que tienen alrededor. No eran unos tontos o unas personas de poco recurso intelectual que estuvieran ahí viviendo tranquilamente como si no pasara nada. Al contrario. Además, recordemos de que en el año 1987 ya tienen un hijo de 3 años y también ella está embarazada, por lo que están esperando una niña. Nos mantenemos en este año 1987, pero viajamos a finales del mismo, concretamente al día 17 de noviembre. Ahí la vida de los Dardenne cambiaría para siempre. ¡Buah! Y la tragedia bañaría en sangre el que de momento es un relato totalmente idílico. Y aquí... Fua, chaval, ahora viene la verdadera trama. Prepárense a ver si es tan turbio como dice Jordi. Este hombre no miente, verás. Y es cuando las cosas empiezan a ponerse extrañas, complicadas y sin ningún tipo de sentido. Intentemos entender la situación exacta de justo antes de este día. Tenemos a una pareja con un hijo pequeño de 3 años, Peter. Ella está embarazada de Casey. Tienen ganas de irse. Han puesto incluso su casa a la venta. La casa, por cierto, estaba en un terreno, en un área de unos granjeros que alquilaban diferentes partes de sus amplios terrenos, pues para eso, ¿no? Casas para poner rurales, casas, pequeños tráileres, etcétera. Y tenían claro que querían empezar una nueva vida, una nueva etapa en un sitio en el que pudieran estar tranquilos. Por desgracia, todos estos planes se truncaron este 17 de noviembre del año. ¡Guau, tío! Y qué rabia saber que estaban a punto de irse y que se iban a salvar, loco. ¿Y qué pasó que no lo hicieron? Año 1987. Vayamos al día... O sea, se los cargaron justo antes de irse, ¿no? ¿O tuvieron otro problema por el cual no se mudaron? Posterior. Keith no va a trabajar. Y esto es algo rarísimo en una ¿Por qué persona no va a tan trabajar? cumplidora como él. Pero es que encima ni avisa. No comenta que se encuentra ya le pasó mal, algo ahí. No comenta que ha tenido un percance. Nada. Por lo que su jefe lo llama a casa. Nadie contesta y llama a casa de los padres de Keith. Su padre, extrañado, avisa a la policía. Y la policía, por supuesto, lo al primer sitio encuentran. al que se va a desplazar en un caso así es a su propia casa, la casa de los Dardenne. Cuando la policía llega, se encuentra con lo inenarrable. Es una escena que para muchos policías marcó un antes y un después en su vida. Mierda. ¿Cómo se los encontraron? A ver, tengo miedo. Una localidad pequeña, perdida de Illinois, encontramos un caso que no tiene ningún tipo de explicación lógica y que encima el nivel de crueldad que vivieron, desafía cualquier tipo de lógica. Dime, lo que ¿cómo? encuentra la policía es lo siguiente: los cadáveres de Elaine, de su hijo Peter y de su hija Casey, que había nacido durante el brutal ataque. ¡Había nacido a la vez! Los tres, atados de manos, amordazados y puestos en una posición específica en la cama, como si se estuvieran abrazando. Es decir, los cuerpos fueron movidos y colocados en una posición específica, no la misma posición en la que fueron asesinados. Un bate de béisbol con sangre se encontró en la misma casa y con toda probabilidad se cree que es el arma que usó el asesino, la asesina, los asesinos. Ahora veremos que no sabemos nada para asesinar brutalmente, de una forma terrible, a esta familia, incluyendo a la pobre bebé que acababa de nacer. ¿Cómo le vas a hacer eso a una pobre bebé que acaba de nacer? Asesinato cruel. Es un asesinato perturbador, pero lo peor de esto no tan solo es el propio acto, sino que no hay ninguna explicación racional. No se sustrayó nada, y eso que dentro de la casa habían objetos que tendrían un buen valor de venta. No hay ninguna agresión sexual a ninguna de las tres personas, ni Elaine, ni el bebé, ni el niño. ¿Y con qué intención hacen eso a una pobre familia que era buena gente y no hacían daño a nadie? Y si no es para robar ni nada más, o sea, por amor al arte. Un asesino random le apetece hacer eso por amor al arte y ale,
sin motivo alguno. Ni siquiera, a lo mejor, ni conocía a esa familia. Fue al azar. Primero que piensa la policía, por supuesto, ha sido Keith. Él no está. Fijaos que no lo he nombrado porque no aparece en la casa. O sea, Keith, el padre. ¿Y qué fue de él? Empiezan una búsqueda exhaustiva de ese padre de familia que parecía perfecto. Como verían muy pocas horas después, él es otra víctima de este tremendo caso. 7 horas después de que la policía abriera el caso, encuentran el coche de Keith, un Plymouth rojo, en el aparcamiento de un banco. Dentro del coche no está su cuerpo, pero sí que hay sangre. Continúan la búsqueda cerca de esa zona y en un campo de trigo, ahí sí, descubren el cadáver de Keith en un estado lamentable. Lo habían acribillado a tiros con un revólver y, lo más fuerte, le habían mutilado los genitales. Lo habían mutilado. ¿Qué? Dios mío de mi vida. Sexualmente. ¿Cuál es el significado? No lo sabemos. ¿Qué? Y a día de hoy continuamos igual. Intentemos entender la extrañeza de este caso. ¿Qué cojones? Luego, la violencia y la forma en la que fueron ejecutados todos los miembros de la familia es algo extremo y es algo personal. Se asesina de forma diferente en el mismo caso. Por un lado tenemos el asesinato en la casa, en la que hay incluso una teatralización de los cadáveres, y luego, unos kilómetros más allá, encontramos el cadáver de Keith acribillado por... ¿Y por qué Keith no estaba en la casa junto a su familia? O sea, el asesino se lo llevó hacia otro lugar. ¿Por qué decidió hacer eso? O en ese momento no estaba en casa, salió fuera de casa y el asesino primero fue a su casa y luego fue a por él. Aunque, ¿cómo sabe el asesino dónde estaba el otro? Le preguntó a su familia y primero se cargó a su familia y luego fue a por él. Porque realmente tenía algo en contra de él y le amenazó anteriormente de que iba a hacerle eso a su familia. Algo así es lo que me puede encajar a mí. Y ese hombre nunca dijo nada, pero claro, era buena gente. ¿Qué problema tendría con alguien? ¿Con algún compañero del trabajo? ¿Alguna discusión acalorada o algo? ¿Completo a balazos? ¡Qué raro! Y encontramos el cadáver de Keith acribillado por completo a balazos y mutilado. Dos formas completamente diferentes de matar a los miembros de la misma familia. Para añadir incluso un tono más macabro a esta historia, si es que eso es aún posible, el bate de béisbol que se usó para matar a Elaine, a Peter y a Casey es un bate de béisbol que el propio padre le regaló a Peter como regalo de cumpleaños y que se acabó convirtiendo en el arma que empezaría a destruir a la familia. Intentemos... O sea, no creo que ese hombre le hubiese hecho eso a su propia familia y que luego alguien se lo hubiese cargado a él, ¿no? No lo creo. Primero, ¿cómo sucedió Muy esto? extraño todo. Y ahora entramos en puras especulaciones. Y esto son teorías. Mi idea principal, y la de buena parte de los investigadores, es que toda la familia estaba junta en un momento determinado del día 17 de noviembre. Vale. Los asesinos llegan, amordazan a todos, matan a estas 3 personas delante de Keith, se llevan a Keith en su propio coche. Eso es lo que os estaba diciendo yo, es lo que más me cuadraría. A ver. Lo desplazan por el motivo que sea y ahí dentro del coche lo ejecutan a tiros y seguramente ahí mismo lo mutilan. Y luego trasladan ese cadáver, en vez de dejarlo en el coche, a un campo de trigo a poca distancia de donde dejan el coche, por algún motivo que no entendemos, porque no intentaron cortar el cadáver, no lo intentaron esconder demasiado, lo dejaron ahí, a la intemperie. ¿Pero quién lo hizo y por qué? No se quitó dinero, no encontraron drogas en casa, simplemente un poquito de marihuana en la propia casa de los Dardin. ¿Y pero eso? Incluso la policía cree que podría ser del asesino o asesinos, que dejara ahí una bolsita que no se acordara más. ¿Cuáles son entonces las teorías de este extrañísimo caso que no tiene ningún tipo de lógica? Teoría número 1, quizás la más fuerte, pero ya os digo yo que estamos hablando de que le daría un 10% de que sea la definitiva. En el año 2014, muy difícil un asesino saber en serie qué pasó. llamado Tommy Lynn Sells anuncia de que él ha sido el asesino de la familia Dardin. ¿Después de tanto año?
¿Por qué anunciarías eso? ¿What? Puede mentir perfectamente. Era un psycho killer itinerante, es decir, de esos que hacen autostop, se van moviendo, van matando, que no tienen una zona, vamos a decir, de caza, sino que son arbitrarios, son caóticos. Y estos a veces son muy complicados de atrapar. Pues él, ya estando en la cárcel, dice que fue el asesino. ¿Qué validez le dio la policía a sus declaraciones? Pues no mucha, y os cuento por qué. ¿Qué tiene a favor? Uno, que, según la policía, dijo ciertos detalles que no eran públicos y que era extraño que alguien que no estuviera muy metido en la investigación conociera. Que la historia, si la analizas, y ahora os la voy a contar, no es absurda y casa bastante bien con el de un asesino en serie itinerante. Conozcamos pues la versión, mentira, las versiones, y esta es una de las cosas más en contra de esta teoría. Primero, que Sells dijo muchos asesinatos que no cometió, parece que tenía un ego que necesitaba la aprobación o la admiración de los fans de los Psycho Killers. Vale, pues si andaba diciendo eso de muchos asesinatos, es muy probable que haya mentido otra vez. Aparte, un tipo loco como ese, ¿le vas a creer? Cierto que algunos otros que él reconoció haber asesinado, sí que era verdad que lo había hecho. Pero no tan solo eso, sino que dio varias versiones de cómo conoció a esta familia. La primera versión, que lo conoció en un truck stop, es decir, en una parada de carretera de camiones, que se cayeron bien y que lo invitó a su casa. A mí no me cuadra porque estamos viendo a una persona como Keith que estaba muy alerta de no dejar entrar a desconocidos. No tiene sentido porque ya le preocupaba su zona. De hecho, ha dicho al inicio del vídeo Jordi que hubo una chica que llamó a casa intentando entrar como pidiendo ayuda y no le dejaron pasar. Mucho menos vas a dejar, o sea, vas a llevar a un autoestopista con cara de loco ahí en mitad de la carretera. Ni de coña, no me lo creo. En su propia casa. ¿Me dices que conocerás a un tío en una parada de camioneros y le dirás, no, vente a conocer a mi mujer? Ni de broma. Que lo conoció en un bar de billar y que ahí empezaron a jugar, se cayeron bien, lo trajo a casa y no tan solo eso, sino que también le hizo una proposición indecente relacionada con su mujer. ¿Qué? No te detalló exactamente de qué hablaba, pero quizás acostarse con ella a cambio de dinero. No tiene pinta, y encima eran del coro de la parroquia, o sea, de la iglesia. O sea, ¿y qué pinta ese hombre de una familia así con su hijo y su esposa, que son religiosos y buena gente? ¿Qué pinta en un bar de estos de carretera de billar? No me lo creo tampoco. Una cosa rarísima y que, no tiene sentido. Concuerda cero en cómo eran los Dardin. Claro. Una familia católica, tranquila, sin ningún tipo de vicio conocido. Ni de broma. Sinceramente, me parece surrealista que invitaran a un tipo cualquiera a meterse en su casa y menos para hacer jueguecitos eróticos. La última versión que dio, para resumir, es que como la casa estaba en venta y tenía un cartelito de for sale, pues que fue como posible comprador y que una vez dentro los asesinó. Bueno, esta es la teoría número 1. Puede ser, Número 2. Fue alguien conocido de la familia. No entramos en los motivos porque realmente que se sepa no había ningún miembro de la familia que tuviera problemas con ellos, pero la puerta no estaba forzada, es decir, que esa persona entró invitada por los propios Dardin, seguramente, o aprovechó un momento en que la puerta estaba abierta para colarse dentro. La familia era muy... Me pregunto si era a plena luz del día o no. Confiada con los desconocidos, por lo que un propio familiar o amigo íntimo hubiera podido pasar ese control, y la violencia parece muy personal. Bueno, la hemos visto. Quiere mandar algún tipo de mensaje. ¿Qué es lo que no cuadra los de esta dejó historia? colocados. Pues evidentemente no hay ni un familiar que tuviera ningún tipo de problema con esta pareja ni con sus hijos. Bueno, su hijo y su futura hija, por lo que es extraña. Teoría número 3. Ataque dirigido especialmente contra Keith por un motivo de préstamo de dinero, drogas. Se intentó relacionar este crimen con drogas. Los tabloides hablaron de que podría haber alguna relación de esta familia con el mundo de la droga. ¿Y si realmente estaba metido en algunos asuntos raros? Porque a lo mejor no llegaba bien de dinero y quería mudarse el tipo y todo y no le alcanzaba, no sé, a pesar de que vendiese la casa y tal. Le faltaba dinero y se vio ahogado, se vio apurado y hizo algún asunto turbio sin que lo supiese ni siquiera su familia, y tal vez por eso acabaron así. Porque, tío, que lleguen a tu casa, que se carguen a toda tu familia,
es porque puede ser que anteriormente te hayan amenazado. O nos das lo que nos debes o haces tal cosa, o vamos a por tu familia. Porque se cargaron a la familia y luego se lo llevaron a él a otro lugar alejado. Y eso es lo que me cuadra en si esta teoría que yo os estoy contando fuese cierta. Ojo, ¿eh? No eran tan buenos como querían una relación de esta familia con el mundo de la droga, de que no eran tan buenos como querían aparentar, pero no se ha encontrado ni una sola prueba. Todo lo que tiene pinta de que la familia es buena, ¿vale? No sabían nada y que a lo mejor el padre de familia, como os digo, se traía algún asunto así raro entre manos y le amenazaron con hacerle algo a su familia o algo. Me parece a mí que es algo de eso. Parece ser absolutamente real. ¿Puntos a favor de esta teoría? Pues que evidentemente Keith fue separado. Parece una tortura inenarrable. Que maten a tu familia delante de ti y que luego te lleven a un sitio. Eso es porque te han amenazado y te varias veces. Parece que te quieren hacer sufrir y que veas delante de tus ojos. Te hacen sufrir para luego liquidarte a ti. Hacia Keith, ¿verdad? Parece que hay un tipo de odio particular hacia él, pero estamos en las mismas. No sabemos cuál es el motivo. Teoría 4. Ataque dirigido, en este caso, hacia Elaine. Se está hablando de que podría haber algún enamorado de Elaine que fuera rechazado por ella al estar casada. Pudiera haber una persona psicótica enamorada que al no poder conseguirlo, esa especie de amor platónico enfermizo, acabara matándolos con un bate de béisbol en una... ¿Y si el hijo del que estaba embarazada fuese de otro? No tiene sentido tampoco, porque si fuese de otro no hubiese hecho nada al bebé y también se lo cargaron, ¿no? Arranque de frustración y que luego castigara a quien le ha quitado su amor, que es Keith. Yo también la veo un poco pillada con pinzas, podríamos decir, pero bueno, está rebuscada. Ahí. Teoría 5, como os he comentado anteriormente, drogas, crimen organizado. Es cierto que la zona era peligrosa, es cierto que ahí había ciertas bandas, pero de nuevo, no tenemos ninguna prueba ni nadie que pueda comentar yo sé que Keith se drogaba o que había pedido dinero a la mafia para hacer X cosas. No hay más que elucubraciones. Se ha dicho de que Keith podría, para ganar algo más de dinero y poder irse de la zona, de que vendían droga. Algún asunto raro se llevaba entre manos. Eso es lo que pienso yo y a mi parecer, de lo que hemos visto, es lo más probable. No me acaba de convencer tampoco. Teoría 6. Esta me parece algo más interesante y es que el asesino tuviera un crimen pagado, pero se equivocara de familia. Es decir, que no les diera tiempo a explicar o no se creyera la explicación. No nos hagas daño, no somos quien tú te crees, que él no atendiera razones, él o ellos, que tampoco sabemos si es él, ella, ellos, no lo conocemos. Y que los matara por un encargo equivocado. Me parece un... Hostia, es que en un barrio así tan conflictivo puede pasar de todo, tío. Estás en peligro, tienes que salir pero cagando leches de ahí, Interesante porque explicaría ciertas cosas, por qué se es tan cruel con una familia que realmente no se metía en problemas. Recordemos que esa zona, el condado de Jefferson, era peligroso en ese momento, por lo que podría darse la situación de que hubiera alguna familia que debiera dinero a la mafia, que hubiera hecho algo muy malo y que el castigo fuera no tan solo matarlos, sino que matarlos de la peor forma posible. Y finalmente, como última teoría... También si estaban en la parcela de un granjero, eso está como un poco más apartado, algo aislado. Tan fácil, o sea, me refiero, no estaba rodeado de casas en conjunto, sino algo más apartado. Entonces, equivocarse creo que es más difícil, siendo una casa un poco más aislada en una parcela de un granjero, ¿no? Ya es, bueno, lo tiramos todo por el barranco. Crimen aleatorio. Es decir, algo tipo Cells. Es decir, el asesino en serie que os comentaba antes. Puede ser también. Un loco entró en esa casa, vio la oportunidad. Puede ser. Y lo hizo todo. Todo es posible. Pero es cierto que el grado de planificación y crudeza no me cuadra con... A mí no me cuadra que los deje en posición si fue al azar. Bueno, sí, en posición sí, porque puede ser un loco perturbado. Pero que se lleve al hombre a otro lado es porque tenía odio hacia... Eso demuestra odio hacia el padre de familia. Un asesinato caótico. El hecho de agarrar a Keith, llevarlo en coche lejos, mutilarlo. Y todo esto forma parte de un ataque caótico, de un asesino que en un brote psicótico ha perdido la cabeza, un psicópata que quiere disfrutar con dos asesinatos diferentes a la vez. No lo sé, pero
lo veo complicado. Hasta aquí las teorías. No me cuadra ninguna. Estamos ante uno de los crímenes más extraños y sin explicación. No te cuadra ninguna. A ver, yo creo que una de esas tiene que ser 100%. Les veo algunas más posibilidades que a otras, pero... Es que si no, ¿qué otra teoría se os ocurriría a vosotros que no se haya mencionado que le puede haber pasado a esa pobre familia? No sé. Uy, jamás, muchos años después, en 2019, Joan Dardenne, la madre de Keith, siguió pidiendo a las autoridades, a la gente, de que no olvidara este caso, de que se siguiera hablando de él. Y mira que han pasado años y no se sabe aún. Tiene que ser para una madre. ¿Qué pasó? Saber que ha sucedido esto con tu hijo, con su familia, y no saber qué le pasó, y que no tienes ni una sola pista de lo que realmente ha sucedido en Eso décadas. Duele mucho. Estamos hablando del año 1987 y a la hora de la grabación de este vídeo estamos ya de por sí duele la pérdida de un ser querido, imagínate el dolor de la injusticia y la impotencia de no saber qué carajo les ha pasado. Eso duele más aún. 2026. Ya ves. Y a la hora de la grabación 2026. De este vídeo estamos en 2026 y seguimos casi como estábamos. Hace más de 50 años. Tommy Lynn Sells no acaba de cuadrar del todo. Y a día de hoy el caso continúa abierto. Pues sí, evidentemente continúa abierto. En el año 2015, el detective capitán Scott Burch, detective capitán de la zona, contó de que en otra casa de Mount Carmel habían encontrado una frase relacionada con el caso en una pintura tapada con un papel de pared. He intentado encontrar ¿cuál frase? Pero no se ha dicho, por lo que no sabemos exactamente el contenido, aunque es cierto que el propio capitán explicó de que no era una gran revelación, sino un detalle nuevo que no hubiera encontrado hasta ese momento. Me hubiera encantado conocer los detalles ¿Qué será? Curioso. Exactos de esa frase, o de esas frases, o de ese escrito, pero no está por ningún lado. Así pues, hasta aquí llega esta historia tan terrible y tan misteriosa. Todo mi cariño, mi amor para esa familia, para la madre que aún sigue luchando por esto. Espero que algún día se llegue a alguna conclusión, que vídeos así que explican la historia puedan reanimar o reactivar la búsqueda. Si alguien sabe algo, si alguien vio alguna cosa, evidentemente mi público no es anglosajón, pero quién sabe, ¿no? El mundo es muy pequeño y nunca se sabe dónde va a llegar el contenido de uno mismo. Es un caso que la verdad que impacta y que parece increíble, ¿no? Que en el año 87, que no estamos yendo tan atrás en el tiempo, ya... Joder, que se impacta. A mí este tipo de casos que son misterios sin resolver y después de tantos años, es que me vuela en la cabeza, tú. Con cierta tecnología para la investigación, siga completamente abierto. Y lo que es más increíble, siga sin poder ni tan solo empezar a explicarse. Supongo que a veces hay cosas en la vida que simplemente son y nunca vamos a poder encontrarle la explicación completa. Os recuerdo que este 23 de mayo regresa Dogfight, que lo tenéis aquí en el rincón de Giorgio en stream, y os dejo con el teaser de lo que va a venir, que es una auténtica barbaridad, que todo el mundo se guarde. Parece que ya acabó la historia. Esto, bueno, estoy deseando ver el Dogfighter, bro, con mi mujer, pero vamos, estamos modo serios por el caso que acaba de contar tú. No paro de darle vueltas, tío. En serio, si se os ocurre alguna otra teoría, disparen en los comentarios. Estoy deseando leeros. Porque vais a ver el mayor show jamás hecho en internet. Tiene muy buena pinta, a bloquear siempre. Seguiremos aquí en el Rincón de Giorgio con estas historias que en su gran mayoría sabemos qué sucedió exactamente, pero de vez en cuando hay misterios que quedan sin resolver. Esperemos de verdad que tarde o temprano este sí se pueda solucionar. Adiós, os dejo con Dogfight. Recuerdo, 23 de mayo y 22. Si no se ha solucionado en tantos años, tío, ¿qué te hace pensar que se va a solucionar ahora? Aún así, el caso sigue abierto, pero hostia, tío, me ha roto la cabeza este caso, ¿eh? Yo os voy a decir mi top 3 teorías de lo que hemos visto en el vídeo, de la tercera a la que más me creo, ¿vale? De las 3, la que menos me creería, pero que también pienso que pudo ser posible.
es la del encargo, asesinato por encargo, por lo que os he comentado, tío, que al final esa casa estaba situada en una parcela de un granjero. O sea, es difícil que se equivoquen de esa manera, ya tienen que ser tontos para darle tan mal las indicaciones. Luego, la segunda teoría es que haya sido al azar, y hay alta probabilidad de eso, tío. De que así porque sí, un asesino loco, al ser una zona tan conflictiva, al azar haya dicho: hoy me apetece meterme aquí y cargarme a todo lo que se mueva, y pum. O a lo mejor los tenía investigados y los vigilaba desde hace unos días. Pero, tío, la maldad humana es grande y pues es una posibilidad que está ahí. Y la que más me creo es la que ya os he dicho. Yo sí que me encaja bastante lo de que ese hombre, en su desesperación por huir de ese lugar, estaba jodido de dinero y eso le dificultaba salir de ahí y sacar a su familia, e hizo lo posible por sacar a su familia de ahí, porque los quería, pero se equivocó bastante y se le fue de las manos y se metió en algún asunto raro tras su desesperación, porque no veía otra salida, no veía otra forma de salir de ahí y sacar y poner a salvo a su familia. Entonces me cuadra que haya confiado en alguien que no debió confiar y se haya metido en algún asunto raro y haya acabado ese caso de tal manera, tío. ¿Por qué? Porque me parece muy extraño que te cargues a su familia delante de sus propios ojos a sangre fría, incluso a su bebé. Eso me indica que te han amenazado anteriormente porque quieren algo de ti, o les debes dinero o alguna parte del trato que no has cumplido, y por eso, luego de hacerte sufrir viendo eso delante de tu propia familia, todavía quieren hacerte sufrir más y te llevan a dar un paseíto en coche y al final acabas a unos kilómetros de casa de la misma manera o incluso peor que tu familia. Dios mío, es que es duro de cojones. Estos casos así, y más sabiendo que era una buena familia inocente, me da más miedo aún de saber que me podría pasar a mí, a mi propia familia, o a cualquiera. Eso es lo que te revienta más por dentro y te asusta más, tú. Pero sin duda un caso que me vuela la cabeza. Lo dicho, díganme vuestras teorías en los comentarios, denle al coco, piensen algo interesante, investiguen más por ahí por internet sobre el caso y lo hablamos en los comentarios de este vídeo. Locura de caso. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy en Tumbao Terror. No olvides suscribirte para más terror, que ya casi somos 100.000 a punto de llegar. Muchas gracias a todos. No olvides tu like en este vídeo y te deseo buenas noches. A ver cómo duermo yo después de ver este vídeo. Me cago en todo, ¿no? Tengo la cabeza, venga a dar vueltas. Adiós, amigos, os quiero. Un saludo.